Bien. Bueno, ya está en la charla, pero antes que nada yo quiero dar las gracias por la invitación, porque siempre para mí es un placer. Me gusta más cuando las invitaciones son a ir a Madrid, pero bien está lo que bien acaba. Y bueno, por ahora, por las circunstancias, tenemos que dar las charlas de esta forma, pero me ha gustado mucho la presentación que ha hecho, sobre todo porque he visto fotografías que yo no había visto en la vida. Es decir, la gente conserva imágenes de mí que yo no conocía. Algunas de esas me sorprenden mucho. Además, me ha gustado que habéis elegido el perfil bueno para sacarme. Bien, ya no tenemos tan buen perfil, pero sí, seguimos trabajando en polinomios ortogonales. Empezamos a trabajar en polinomios ortogonales multivariados más o menos sobre el 2003-2004, porque en un momento dado estábamos planteando una cosa de Sobolev y surgió un problema que nos interesaba y en el cual lo apropiado era considerar precisamente polinomios de Sobolev en varias variables. Y nosotros, ingenuos, dijimos, bueno, pues debe ser parecido a una sola variable, no debe ser muy complicado. Y empezamos a leer. Bien, empezamos a leer y hasta hoy. Alguna vez hemos vuelto a los polinomios de Sobolev en varias variables, pero por supuesto, en cuanto empezamos a leer polinomios ortogonales multivariados, se abrió ante nosotros un campo enorme. Nos dimos cuenta de que allí había una infinidad de perspectivas distintas, de objetos que estudiar, de diferencias, dificultades, y por tanto, cosas que iban a ser un estímulo para el trabajo. Bueno, tanto estímulo que hemos seguido trabajando y la mayor parte en realidad de nuestro trabajo es precisamente estos polinomios ortogonales multivariados, en muchos enfoques distintos y en muchas formas distintas. De lo que voy a hablar hoy va a ser solamente de una pequeña pincelada, más o menos histórica, de lo que constituyen los polinomios ortogonales. No va a ser histórica en el sentido de ir mostrando cómo aparecen correlativamente, pero sí va a haber muchas referencias a matemáticos conocidos y situaré en su contexto pues, algunos de estas familias de polinomios ortogonales. Voy a empezar la charla solamente hablando de dos variables. Con dos variables ya tenemos dificultad suficiente y en realidad yo muchas veces a mi alumno le digo que no es dificultad, sino que es precisamente riqueza suficiente. ¿Vale? Bien, y terminaré mostrando solamente el principio de lo que puede ser la teoría actual de polinomios ortogonales en varias variables, en muchas variables, de variables, y mostrando cuáles son las diferencias fundamentales y cómo es el trabajo y cómo se hace ahora mismo ese trabajo. Bueno, pues esta es la estructura de la presentación. Voy a ir muy rápido en toda esta estructura, más o menos hasta aquí, hasta ortogonalidad en D variables, esta parte de aquí. Hasta ahí son solamente polinomios ortogonales en dos variables con resultados más o menos clásicos y conocidos desde hace mucho tiempo. Y luego sobre ortogonalidad en D variables, pues hablaremos un poco de cómo se consideran en la actualidad de forma unánime prácticamente las familias de polinomios en varias variables e incluiremos, por ejemplo, un resultado que es la relación de recurrencia a tres términos. Perdón, no es de recurrencia. Vamos a destacar eso. Es la relación a tres términos, porque no es una relación de recurrencia. Que van a satisfacer los polinomios ortogonales en varias variables. En realidad no es una única relación de recurrencia, como es el caso de una sola variable, sino que son relaciones a tres términos que ligan polinomios ortogonales de grados totales distintos, de 3 grados totales distintos, pero hay una relación a tres términos para cada una de las variables. En dos variables habría dos relaciones, tres variables, tres relaciones, etc. Bien, bueno, empezamos destacando algunas de las cuestiones que están relacionadas precisamente con las aplicaciones de los polinomios ortogonales en varias variables. Como polinomios ortogonales están relacionados con cuestiones típicas como son los problemas de teoría de aproximación, en concreto con serie de Fourier, multivariada en este caso, también con aproximación numérica de integrales, en este caso la construcción de fórmulas de curvatura,
Por supuesto, la construcción de métodos espectrales para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales y, desde luego, hay muchas aplicaciones en ingeniería, sobre todo teoría de la señal, análisis de imágenes y unas aplicaciones que vamos a destacar después, más adelante, en concreto en óptica, que es en concreto la descripción y reconstrucción de los frentes de onda. En óptica, por ejemplo, se consideran también polinomios ortogonales en varias variables en cuestiones como el pulido de superficies ópticas. Pero en ese caso es precisamente donde aparecen por primera vez los polinomios ortogonales en varias variables de Sobolev. Y también tienen aplicaciones en tomografía computerizada, en tomografía de emisión de positrones, porque en general lo que se utilizan es para invertir la transformada de radón. Bien, ¿cómo aparecen los polinomios ortogonales en varias variables? Pues aparecen exactamente igual que los polinomios en una sola variable. Nosotros tenemos un espacio vectorial de funciones. Obsérvese que yo no digo ni dónde están definidas, ni cuántas variables tienen, ni nada, en este momento. Y en ese espacio vectorial yo tengo definido un producto escalar. Ese producto escalar nos permite siempre definir una distancia como la raíz cuadrada del producto de f menos g consigo mismo. Bien, esa definición nos da la definición de una distancia dentro del espacio f, cualquiera que sea el producto escalar que yo defina. Asociado a un producto escalar, pues siempre se puede establecer el concepto de ortogonalidad. Y nosotros decimos que dos funciones van a ser ortogonales si f por g vale 0. Bien, ¿cuál es la aplicación de la ortogonalidad y de la aproximación? Bueno, pues generalmente la aplicación y en el fondo de todas esas aplicaciones industriales y tecnológicas que he mostrado antes está esta teoría, que es la teoría de la mejor aproximación por mínimos cuadrados. Entonces, si yo tengo generalmente un subespacio del espacio F de funciones que estamos considerando, bueno, pues entonces, dado un subconjunto suyo, pues yo puedo definir la distancia de una función a el subconjunto y considerar la distancia más pequeña, el mínimo de esas distancias. Entonces, al elemento que realiza ese mínimo, pues a lo que se le llama normalmente la mejor aproximación. Bien, en general esas mejores aproximaciones pues no tienen por qué existir o si existe puede que no sean únicas, pero hay un caso particular en el cual nosotros podemos garantizar que las mejores aproximaciones existen, son únicas y tenemos procedimientos para calcularlas. En el caso en que el subespacio U sea de dimensión finita y nosotros tengamos una base ortogonal, pues entonces es posible encontrar la mejor aproximación, es única, y yo puedo escribir esa mejor aproximación como una combinación lineal de los elementos de la base ortogonal. Los coeficientes que aparecen aquí, pues se llama los coeficientes de Fourier, es la base dada por los elementos phi sub 0, phi sub 1, phi sub 2, phi sub n. Y aquí es donde intervienen precisamente los polinomios ortogonales. Los polinomios ortogonales se van a utilizar en una o en varias variables para construir aproximaciones para funciones en un subespacio que normalmente van a ser el subespacio de los polinomios de un grado determinado. La forma de construirlo es exactamente esta, utilizando los coeficientes de Fourier y utilizando lo que se llaman las sumas de Fourier. Esa suma de Fourier va a constituir entonces la mejor aproximación. Y de esa forma, en lugar de tratar con la función f, que puede que nosotros no seamos capaces de evaluarla fácilmente, vamos a tratar con su mejor aproximación, que va a ser un polinomio, en una o en varias variables, el cual siempre va a ser muy fácil de evaluar porque solamente tendremos que calcular productos y sumas en general. Bien, pero ¿dónde está aquí la dificultad? ¿Cuál es el problema que va a aparecer enseguida? Cuando uno considera la dimensión 1, es decir, consideramos funciones, en concreto están definidas en un cierto intervalo AB. En ese cierto intervalo, pues nosotros tenemos una función omega de x, que es una función que es mayor o igual que 0, integrable en el intervalo, y que es lo que llamamos una función peso.
Bien, entonces el espacio F que se suele tomar es el espacio de las funciones de cuadrado integrable en el intervalo AB con respecto a la función peso omega. Bueno, pues en ese caso, si yo quiero obtener una base ortogonal, bueno, pues basta aplicar el algoritmo de Gran-Smith, que es un algoritmo bien conocido, por el cual yo puedo construir esa base de polinomios ortogonales, pues aplicando ese algoritmo a la base de la potencia estándar, 1x, x cuadrado, etc. Bien, entonces en este caso nosotros lo que hacemos es ordenar los monomios por el grado y nosotros vamos obteniendo una base de polinomios que el primero es una constante, el siguiente es un polinomio de grado 1, el siguiente es un polinomio de grado 2, etc. El algoritmo de Gran-Smith nos proporciona esa base, que como todos saben es única, salvo constantes multiplicativas, y podemos encontrarla y no hay mayor problema. Bueno, pero en varias variables ya aparece el primer problema. En varias variables, en concreto, por ejemplo, dos variables, yo considero, igual que antes, puedo considerar una región G, que va a ser un dominio, y nosotros vamos a considerar una función peso de dos variables, x1, x2, que está definida en el dominio G. G es un dominio de interior no vacío para que las integrales no se anulen si la función no es nula. Y tal que es mayor o igual que 0 la función peso en todo el dominio. Bueno, pues entonces nosotros podemos construir exactamente igual una teoría de funciones de cuadrado integrables sobre el dominio G con respecto a la función W. Y ahora tratemos de construir una base de polinomios. Bueno, pues entonces nosotros consideraríamos, por ejemplo, el espacio de los polinomios de grado total n y este D es un 2, bueno, D es de 2, ¿vale? De dos variables, donde los monomios pues serían las potencias x1 elevado a n1 por x2 elevado a n2, donde n1 y n2 pues son números naturales tales que son menores o iguales su suma que n. Bien, bueno, pero ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo ordenamos los monomios? La cuestión es importante porque al aplicar el algoritmo de Gran-Smith, nosotros obtenemos una base. Pero si cambiamos el orden de los elementos de la base original, obtenemos una base completamente distinta, una base ortogonal distinta. Bien, en varias variables eso es lo que va a ocurrir, que las bases ortogonales no van a ser únicas. Que yo puedo construir para una misma función peso y para un mismo espacio de polinomio de grado total menor o igual que n, pues yo puedo construir muchas bases ortogonales distintas. Van a estar relacionadas entre sí, pero no es como en el caso de una sola variable, en que todas las bases están relacionadas con multiplicación mediante constantes. No, aquí es distinto. Aquí las bases no se pueden relacionar de esa forma. Bien, ¿cómo podemos ordenarlo? Básicamente se pueden hacer muchos órdenes distintos, pero en la literatura habitual hay dos órdenes que se suelen utilizar. Uno, que es el que se llama el orden lexicográfico. Es decir, que tú ordenas la multiíndice o upla formada N1, N2, pues tú la ordenas precisamente como se ordenan las palabras lexicográficas. Bien, ¿cómo es el orden lexicográfico? Bueno, pues nosotros tenemos dos, podrían ser n-uplas cualquiera, en lugar de con dos componentes, con muchos componentes. Decimos que este es mayor en el orden lexicográfico, que nu es mayor en el orden lexicográfico que eta, si se verifica que la primera componente no distinta de cero en esta diferencia, nu menos eta, es positiva. ¿Vale? Bien, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner d igual a 2 y pongo n igual a 2. Es decir, el conjunto de todos los polinomios de grado total menor o igual que 2 en dos variables. Entonces, es el espacio engendrado, pues bueno, pues 1, y cuadrado, x, xy, x cuadrado. Están escritos en este orden porque este es exactamente el orden lexicográfico que yo he descrito aquí. El primer elemento es el 0, 0. El siguiente es el 0, 1. El siguiente es el 0,2. Bien, una vez que ha agotado la primera componente 0, pues pasa a la 1. Y entonces el siguiente es el 1,0. Después del 1,0 viene el 1,1. Y ahora ya ha agotado todos los que corresponden a la primera componente 1. Y después finalmente viene el 2,0.
¿vale? Así que este orden, en particular hay que fijarse una cosa, y es que este orden no conserva o no respeta el grado total de los polinomios. En este caso, por ejemplo, y cuadrado es de grado total 2 y está antes de x. Bueno, podría parecer extraño, pero este orden lexicográfico se ha utilizado y se ha utilizado en la literatura, en concreto por Jerónimo, Iliev, el propio Marcellán también colabora ahí cuando pone sus coautores, uno de ellos Marcellán y otro es una de nuestras compañeras del departamento, Antonia Delgado, en cuya tesis en particular pues, se consideraba precisamente este orden, el orden lexicográfico, y se construían familias de polinomios ortogonales. La ventaja, en este caso del orden lexicográfico y de esta construcción de los polinomios ortogonales, es que se podían relacionar con polinomios ortogonales matriciales que eran elementos ya perfectamente conocidos. Bien, pero este no es el orden habitual en el que se suele trabajar. El orden habitual en el que se suele trabajar es el que se llama el orden lexicográfico graduado. En este caso, nosotros lo que hacemos es no ordenar según un grado particular, sino lo que hacemos es ordenar los monomios según su grado total. Y dentro de los que tienen el mismo grado total, pues nosotros lo que ponemos son los monomios, pero ahora en orden lexicográfico inverso. ¿Vale? Bien, así por ejemplo, pi cuadrado, es decir, el espacio de los polinomios de grado, en dos variables, pues sería el espacio engendrado por los monomios, pero ahora nótese que están ordenados como sigue. Primero el 1, la constante, ahí están los polinomios de grado 0, después de grado 1, x e y, después de grado 2 sería x cuadrado, xy, y cuadrado, de grado 3, x cubo, x cuadrado y, xy cuadrado, y cubo, y así en adelante. Bien, esta es la forma habitual en la cual se ordenan los monomios en el trabajo con polinomios ortogonales actualmente. La ventaja de esta forma es que, bueno, aparte de conservar el orden total o respetar el orden total de los monomios, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo multiplico un monomio cualquiera por x o por y, pues entonces lo que sostiene es un monomio de el grupo siguiente, ¿vale? Es decir, que ocurre como ocurre en una sola variable, cuando tú multiplicas un monomio de grado n por x, pues obtienes otro monomio de grado n más 1. Bueno, pues en este caso, cuando tú tienes un monomio de grado total 2 y lo multiplicas por x, pues obtienes un monomio de grado total 3, así respetándose bien el grado de los polinomios. Bien, ¿cuál es la primera familia que a uno se le ocurre enseguida que se pueden construir de polinomios ortogonales en varias variables? Bueno, pues la idea es muy sencilla, es considerar el producto de polinomios ortogonales en una sola variable. Supongamos que nosotros tenemos un rectángulo que está definido en un lado por un intervalo a sub 1, b sub 1 y en otro lado por el intervalo a sub 2, b sub 2. Y en cada uno de los intervalos yo tengo definida una función peso, omega sub i, ¿vale? Y cada una de ellas define un producto escalar mediante la integral entre a sub i y b sub i del producto de f por g por la función peso. Bien, entonces yo puedo construir una familia de polinomios ortogonales asociada a cada uno de los dos productos escalares, p sub n super i, tales que son de grado exacto n y el producto de ellos pues es igual a 0 cuando n y m son distintos, es decir, son ortogonales. Bueno, pues entonces nosotros podemos definir ahora polinomios en dos variables. Podemos definir un polinomio en dos variables de grado total n multiplicando dos polinomios, uno en la primera variable, en x1, y otro en la segunda variable, x2. El primero es ortogonal con respecto al primer peso y el segundo es ortogonal con respecto al segundo peso. Y el primero es de grado n menos k y este es de grado k, con lo cual el grado total de este polinomio es n. Bien, entonces lo que va a ocurrir
es que estos polinomios, así definidos, los P sub k super n, n es el grado total y k es el índice que define cómo vamos a tomar los grados parciales en x sub 1 y en x sub 2, pues resulta que van a ser ortogonales con respecto a un producto escalar. Un producto escalar donde las funciones van a estar definidas sobre un dominio omega, que es ni más ni menos que el rectángulo definido por los dos intervalos anteriores, y una función peso, w de x, tal que es simplemente el producto de omega 1x por omega 2x. ¿Vale? Bien. Bueno, es muy fácil comprobar que entonces polinomios de grados totales distintos son ortogonales y que incluso los polinomios del mismo grado total pues van a ser ortogonales entre sí. Una primera generalización para este tipo de polinomios ortogonales que sostienen multiplicando dos familias correspondientes a dos pesos distintos se puede considerar en un trabajo de Kurwinder, que es un trabajo donde se describe un método para generar familias de polinomios ortogonales en dos variables. Normalmente este método se suele llamar el método de Kurwinder, pero como muchas cosas en matemáticas, el método originalmente no era de Kurwinder, sino era de un matemático ucraniano, creo, que se llamaba Agajanov, que publicó el método varios años antes. Bien, Kurwinder publicó estos resultados y son precisamente parte de su tesis doctoral de 1974. La publicación es posterior, del 75. En estos trabajos, lo que Kurwinder estudia es el análogo de polinomios de Jacobi en dos variables, pero considerando dos versiones distintas. Primero, que es posible expresarlo a partir de polinomios de Jacobi, que sus propiedades van a ser análogas a las de los polinomios de Jacobi, análogas en el sentido de que hay una relación de recurrencia, que verifican ecuaciones derivadas parciales, en este caso. En concreto, son funciones propias de operadores diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. Incluso encuentra también operadores de orden superior para estos. ¿Y cómo es la construcción? La construcción es una construcción que generaliza el producto tensor que hemos mencionado antes. Nosotros consideramos un peso, omega 1, que está definido en un intervalo A1, B1. Y otro peso, omega 2, en A2, B2. Bien, y ahora voy a introducir una función que me permite hacer un cambio de variable. Una función ρ de x, que va a ser una función positiva, dentro del primer intervalo, de A1, B1, y tal que puede ser una de las dos cosas siguientes. Es un polinomio de grado menor o igual que 1, es decir, es una constante o es un polinomio de grado 1, o bien es la raíz cuadrada de un polinomio no negativo de grado menor o igual que 2. Así que puede ser la raíz cuadrada de un polinomio de grado 1 o la raíz cuadrada, por ejemplo, de un polinomio de grado menor o igual que 2, o de grado exacto 2. Bien, bueno, pues entonces en ese caso nosotros ahora vamos a considerar familias de polinomios ortogonales. Primero, una familia que van a ser P sub n super k, que son la familia de polinomios asociada no a la función peso omega 1, sino a modificaciones de la función peso omega 1. Por ejemplo, en este caso, pues ρ elevado a 2k más 1 multiplicado por omega 1. Notemos que ρ hemos dicho que era un polinomio, que era una función positiva en A1, B1. Así que esto sigue siendo un peso. Y además, como es una modificación, en el fondo eso es solamente una modificación polinomial o casi polinomial, pues esto que tenemos aquí, se pueden obtener los polinomios fácilmente a partir de los polinomios asociados a omega 1. Además de esto, nosotros vamos a considerar pues Q sub n, la sucesión de polinomios asociada a omega 2. Bueno, pues entonces yo puedo construir ahora una familia de polinomios como sigue. La familia nos toma igual, P sub nk, y va a estar definida como sigue. Aquí tenemos, por una parte, Q sub k, en la variable i, en la segunda variable. En lugar de poner x1 y x2, he preferido poner aquí x e y para conservar las notaciones de Kurwinder. Y ponemos aquí ρ de x en el denominador. Es decir, que hacemos un reescalamiento de la variable i mediante esta función ρ de x.
Bien, y aquí afuera ponemos rho de x elevado a la k y multiplicamos por p sub n menos k super k de x, que es el polinomio asociado a rho elevado a 2k más 1. Bien, pues entonces es muy fácil probar que con esta construcción los polinomios así obtenidos son ortogonales. Además, los polinomios con índices distintos, cualquiera que sea nk, mh, van a ser ortogonales con respecto a la función peso, omega de xy, donde omega de xy está definida como sigue, es omega sub 1 de x, y ahora por omega sub 2 en la variable y partido por rho de x. Y esta región R es precisamente el dominio de ortogonalidad, es esta región que hay aquí. Bien, R es precisamente la región definida por las dos rectas verticales. Aquí es x1 o x igual a sub 1 y x igual a b sub 1. Y las dos funciones que se obtienen multiplicando rho de x por a sub 2 y b sub 2. Naturalmente, esto puede parecer que es bastante limitado, que no tiene mucha variación. Bueno, pero tiene bastante, porque resulta que al tomar rho como una recta o como una función que es una raíz, eso nos permite jugar mucho y nos permite obtener dominios muy distintos y con formas bastante distintas. Podremos obtener círculos, semicircunferencias, espacios limitados por un arco. Bien, hay muchas cosas que se pueden obtener. Pero notemos entonces que este procedimiento nos permite construir familias de polinomios ortogonales en dos variables, conociendo las correspondientes familias de polinomios ortogonales en una sola variable. Puede, de nuevo digo, puede parecer que esto no es muy general, vale, pero resulta que la inmensa mayoría de las familias de polinomios ortogonales que se utilizan en la práctica habitual, pues corresponden precisamente a esta construcción. Así que esta construcción de Kurwinder resulta que es una construcción muy, muy fructífera. Bien, en el artículo de Kurwinder, pues se consideran un total de 7 clases distintas de familias con análogos en dos variables de los polinomios de Jacobi. Hay un total de 7 clases. Las primeras, la clase 1 y 2, estas corresponden al círculo. La clase 3 corresponde a esto, que es esta región que hay aquí, que es lo que se llama el biángulo parabólico. La clase 4 es el triángulo, el simplex. La clase 5 es el cuadrado. Esta corresponde precisamente al producto tensor. Y la clase 6 y la clase 7 corresponden a una cosa distinta que después mencionaré, que no es solamente a la construcción de Kurwinder, son otras construcciones diferentes. Bien, la clase 1 y 2 pues corresponden precisamente a polinomios ortogonales clásicos sobre, aquí pone la bola, pero es porque nosotros decimos siempre la bola, pero en este caso es el disco unidad, ¿vale? El disco unidad de R2. Nosotros consideramos nuestra función ρ, aquí, noten que es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y las funciones omega 1 y omega 2 son iguales, son 1 menos x cuadrado elevado a mu, donde mu es un parámetro que en este caso es mayor que menos 1, para que las funciones sean integrables, y los p sub n super mu, bueno, pues estos son simplemente los polinomios de Gegenbauer. O escrito de esta forma, pues son Jacobi con parámetros iguales. Bien, entonces, en nuestra construcción observemos que aplicamos el razonamiento y aquí tenemos, por una parte tendríamos P sub K super mu, es decir, polinomio de Gegenbauer de parámetro, este es mu más un medio, y aquí aparece I partido por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado elevado a menos un medio. Y luego aquí en esta parte pues ya aparece un polinomio de Gegenbauer, pero ahora el parámetro es variante. O sea, vemos que el parámetro depende de K. Pero al final, todo esto que hay aquí son solamente productos de polinomios de Gegenbauer multiplicados por potencias de la raíz de 1 menos x cuadrado. Y aquí es donde hay que destacar una cosa, y es que esto que hay aquí es una raíz y uno podría preguntarse, bueno, ¿y todo esto de verdad es un polinomio? Sí, es un polinomio. ¿Por qué? Pues porque esta raíz que tenemos aquí multiplicando elevado a k, aparece en este polinomio en los denominadores. Y aparte de eso, este polinomio es simétrico. Este p sub k super mu que hay aquí es un polinomio simétrico. Y al ser simétrico, entonces las raíces se van a ir cancelando.
Y nos va a quedar efectivamente un polinomio de grado total n menos k. ¿Y con respecto a qué son ortogonales? Pues con respecto a la función de peso clásica sobre el disco unidad, que es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, es decir, 1 menos la norma del vector x al cuadrado y elevado todo a mu con parámetro mu mayor que menos 1. Y la ortogonalidad es, como he dicho antes, sobre el disco unidad. El otro caso, el de este caso de Kurwinder, el caso 3, pues ya se corresponde precisamente a esta construcción del biángulo parabólico, en la cual ahora nosotros consideramos polinomios de Jacobi. Y aquí ahora la función ρ es, aquí la tienen, es esta, perdón, es esta que hay aquí, x elevado a un medio. ¿Vale? Y entonces los polinomios de Jacobi aquí están evaluados en y partido por la raíz cuadrada de x. Y entonces, aplicando la misma construcción, ahora lo que pasa es que lo único que cambia es el segundo parámetro, el k, que es esto. Y estos polinomios son los polinomios de Jacobi, y al reescalarlos en 2x menos 1, pues quedan ortogonales en el intervalo 0, 1. ¿Bien? Y de esta forma, pues nosotros podemos construir familias de polinomios ortogonales. En este caso, la función peso es una función peso que se parece un poco a la función peso de los Jacobi, pero noten que aquí lo que aparece en lugar del x más 1, pues aparece menos y cuadrado. Y la región es precisamente pues esta, el biángulo parabólico que tienen ahí. Para la clase 4, bueno, estos son los polinomios sobre el triángulo. Aquí la función peso es una generalización de la función peso de Jacobi en el intervalo menos 1, 1, y entonces es 1 menos x elevado al alfa, x menos y elevado a beta e y elevado a gamma. De alfa, beta a gamma, pues son mayores que menos 1. Bien, 1 menos x menos y e y, pues definen precisamente los bordes de la región de ortogonalidad. Son los bordes de un triángulo, que es el triángulo definido por las desigualdades 0 menor que y menor que x y x menor que 1. De hecho, a ver, aquí el triángulo, pues entonces esta es la recta vertical, x igual a 1, es decir, 1 menos x igual a 0, la recta horizontal igual a 0 y esta es la recta y igual a x, es decir, x menos y igual a 0. Entonces, los elementos que aparecen aquí en la definición del peso, pues elevado a alfa, beta, gamma, pues son precisamente los polinomios que definen los bordes de ese triángulo. Y la construcción, pues es la que hemos descrito antes, y en este caso, ahora ρ de x es precisamente x. Y, bueno, la construcción que hemos visto antes del producto tensor es un caso particular de esta. El producto tensor, pues se corresponde precisamente, son los polinomios ortogonales clásicos sobre el cuadrado unidad, donde ahora nosotros tenemos una función ρ de x que es igual a 1 y en ese caso pues la función peso es simplemente el producto de las dos funciones peso. Son dos pesos de Jacobi completamente normales. Bien, y entonces los polinomios ortogonales pues son el producto tensor de polinomios ortogonales. En este caso la región es el cuadrado, que ni siquiera lo he dibujado. Bueno, el otro caso, la clase sexta, es un caso completamente distinto. En este caso, la región de ortogonalidad es esta región que tengo aquí dibujada. Es una región que está limitada por dos rectas, que son las rectas módulo de u menor que v más 1, donde u es en esta dirección y v va en esta. Y lo otro es una parábola, que es u cuadrado menos 4v. Bueno, esta familia de polinomios, Kurwinder construye los polinomios, los relaciona con los polinomios de Jacobi de nuevo, pero esta incluso da los valores concretos para estos polinomios en el caso en que gamma sea igual a 0 o gamma sea igual a 1, se pueden obtener la expresión explícita. En términos de los polinomios de Jacobi, en general no, pero esto no corresponde a una construcción como la que hemos visto antes, esto corresponde a una idea distinta, es partir del triángulo que hemos visto anteriormente y aplicar una transformación, es considerar un proceso de simetrización
nosotros consideramos las dos variables y llamamos U a la suma de las dos variables, X más Y, y V al producto de las dos variables. Bien, pues esa transformación lleva el triángulo en esta región que tenemos aquí y lleva una función peso sobre el triángulo en esta función peso que tenemos aquí. Bien, pero esta función peso es diferente de la otra, ¿eh? Es diferente. Y las propiedades de los polinomios ortogonales son diferentes. Es decir, que no es simplemente un cambio de variable, sino que las construcciones que va a obtener Kurtz-Winters van a ser diferentes. Y esta última función, esta ya es realmente exótica, porque corresponde a una función peso, doble de x, definida por estas cantidades tan extrañas, que aquí aparece 108. Bien, el 108 para que eso sea positivo. Y esta es la región que está delimitada por el hipocicloide de Steiner. Aquí es la función peso y él construye aquí familias de polinomios ortogonales. Bueno, ¿de dónde sale este hipocicloide de Steiner? Bueno, el hipocicloide es la curva que define el borde de esta región, ¿vale? Entonces, la ortogonalidad es sobre el interior de esa curva. ¿De dónde sale esto? Pues esto sale en realidad de considerar ahora no variables reales, sino considerar dos variables complejas, z y z conjugado. Y entonces llamamos a z, lo tomamos como el número complejo cuya parte real es x y la parte imaginaria es y. Y haciendo una transformación, pues lleva los polinomios en esas dos variables complejas sobre el disco, los lleva precisamente en esta región que tiene aquí, que es el hipocicloide de Steiner. Bien, y para esto, pues comprueba que efectivamente también se pueden obtener representaciones en términos de polinomio Jacobi en algunos casos, y que también se pueden encontrar ecuaciones derivadas parciales para esas familias de polinomios. Dentro de los polinomios en varias variables, hay que mencionar siempre una familia especial de polinomios, que son los polinomios de Zernike. Estos polinomios de Zernike, que se utilizan muchísimo en óptica, pues fueron definidos precisamente por Fritz Zernike. Zernike es famoso porque obtuvo el premio Nobel precisamente por la invención del... ¿cómo se llama? El microscopio de contraste de fases. Y la descripción utilizaba precisamente estos polinomios que él había introducido previamente. Pero en la actualidad esos polinomios pues, se suelen identificar de la forma siguiente. Lo que se hace es considerar que el plano complejo C se identifica con R2. Entonces nosotros identificamos el disco en el plano complejo con el disco del plano real. ¿Cómo? Pues en la forma habitual. Nosotros consideramos la variable z con parte real x, parte imaginaria y, y la variable z conjugado. Y entonces nosotros construimos polinomios en estas dos variables, z y z conjugado. Pero al aparecer z y z conjugado, eso quiere decir que van a aparecer polinomios en x e y. Bueno, pues esos polinomios van a ser ortogonales con respecto a esta función peso. Mu más 1 sobre pi. Pi es una constante de normalización, mu más 1 también, por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado elevado a mu, donde mu es mayor que menos 1. Bien, ¿cómo se construyen? Bueno, pues estos se construyen a partir de funciones hipergeométricas. Bueno, si alguien no está familiarizado con la función hipergeométrica, estas 2f1 que aparecen aquí, en realidad esto se puede identificar con polinomios de Jacobi, precisamente, ¿vale? Es decir, esto se puede identificar con un polinomio de Jacobi de grado n. Bien, pues entonces el polinomio de Zernike pues se define en la variable z y z conjugado como este polinomio que tienen aquí. Esto es una constante, aparte es una constante, luego hay z elevado a la n por z conjugado elevado a la m y luego por la función hipergeométrica 2f1 de Gauss con parámetros menos n, menos m, y luego aquí en el denominador, pues menos mu, menos n, menos n. Y el argumento es 1 partido por z, z conjugado. Bueno, eso es precisamente el módulo de z, es decir, que este polinomio
Bueno, el módulo de z al cuadrado, en realidad, este polinomio lo que representa, o lo que representaría, es ni más ni menos que un polinomio en la dirección radial de nuestro, en el caso en que n sea igual a m, en la dirección radial de nuestro disco. Pero eso cuando n sea igual a m. Cuando n y m son distintos, pues resulta que los polinomios pues ya no solamente tienen parte radial, sino que tienen otras partes distintas. En concreto, pues resulta que estos polinomios se pueden identificar como sigue. Bien, los polinomios se suelen numerar utilizando una numeración estándar de la forma ZNM, donde m es menor o igual que el módulo de n es un número en principio mayor o igual que 0, y entonces n menos m pues se toma que es un número par, ¿vale? Entonces, la primera parte que hay, el n sub n super m, es una constante de normalización. Está aquí dada, aunque no siempre aparece en los textos. La segunda parte es lo que llamamos la parte radial. Bueno, pues esa parte radial es precisamente un polinomio de Jacobi, que tiene grado n menos m sobre 2 por 2, es decir, de grado total n menos m, de grado par. Y entonces los parámetros son m y 0. Y aquí aparece ρ elevado a la m, y entonces es el polinomio de Jacobi correspondiente. Bien, y luego aquí aparece una parte, que es la parte angular, que es el coseno de mz y el seno del módulo de mz. Porque m puede ser positivo o negativo, ¿vale? Es decir, porque en realidad esto es al revés, el módulo de m es menor o igual que n. Esta parte, esto está equivocado. Entonces, para la próxima hay que cambiarlo. Módulo de m es menor o igual que n. Bueno, y de esa forma, entonces, observen que este término ρ elevado a la m por el coseno de mz, pues eso es ni más ni menos que la parte real de z elevado a la m. Y luego, ρ elevado a la m por el seno de mz es la parte imaginaria de z elevado a la m. Con lo cual nosotros lo que tenemos de esa forma es que este ρ elevado a la m por el coseno de mz va a ser un polinomio real en las dos variables, en x e y, y exactamente igual en el otro caso. Pero normalmente lo que hacemos nosotros pues, es trabajar con eso, identificando por una parte la parte radial y por otra parte la parte angular, coseno de mz, seno de mz. Bien, estos polinomios nos dan polinomios que son ortogonales sobre el disco. Y en realidad, en algunos casos, algunos coinciden con los polinomios que estaban definidos, por ejemplo, en el caso de Kurwinder. Algunos de ellos. Pero la cuestión por la que es importante, por lo que son famosos estos polinomios, es porque estos polinomios constituyen la base para muchas aplicaciones en óptica y en oftalmología. En concreto, estos polinomios se consideran un estándar. Es decir, para el análisis de la visión humana y, por ejemplo, para el ajuste también de aparatos ópticos, desde telescopios, microscopios o cualquier cosa así que se le ocurra, pues resulta que se utilizan precisamente estos polinomios. Precisamente porque la Asociación de Óptica Americana, la Sociedad de Óptica Americana, decidió que se tomarían estos polinomios, se podían haber tomado cualquier otra clase sobre el disco, pero se tomarían estos polinomios precisamente como un estándar para hacer todos los análisis y todas las aplicaciones. Eso tiene mucho que ver precisamente con las formas que adoptan los polinomios, esas superficies. Como polinomios en dos variables que son, pues son superficies. Bien, aquí en este gráfico que tienen, bueno, pues están puestos en orden. Está la numeración 1, 2, 3, 4. Bueno, pero aquí corresponde para m igual a 0, hay un único polinomio. Para m igual a 1 hay 3 polinomios, que serían, esto es m igual a 1. Sí, no, perdón. Para m igual a 0 son aquí en esta dirección, m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, m igual a 4. Y m igual a 5, así en adelante. Y si se fijan en los nombres que aparecen aquí debajo, pues están relacionados precisamente con problemas de óptica y de visión humana. Astigmatismo, coma, alteración esférica. Bueno, y es porque estos polinomios se utilizan para medir las aberraciones de los dispositivos ópticos, incluida la córnea humana.
Se utilizan porque justo la forma topográfica de estos polinomios pues coincide muchas veces con algún tipo particular de deformación en la córnea. Por ejemplo, estos que se llaman astigmatismos, los de grado más bajo, que son estos de aquí arriba, el 5 y el 6, pues se corresponden precisamente con la deformación que tiene la córnea cuando nosotros tenemos astigmatismo. En el caso cero, este que hay arriba, pues, lo que ocurre es que es plano. Todos los gráficos que hay aquí son precisamente justo los mapas de nivel de la superficie. Entonces, todos estos son esféricos, por eso aparecen mapas circulares. Los de m igual a 1, estos que hay aquí, los de principio, en realidad son planos. Y eso ocurre cuando tenemos una deformación que corresponde con una coma, y es porque la córnea está inclinada. Aquí ya aparecen desviaciones de grado más alto. Bien, pero esta es una de las aplicaciones más importantes desde el punto de vista práctico de los polinomios ortogonales en varias variables. Varias variables, una cuestión que es muy importante sobre polinomios ortogonales es la cuestión de cuándo los polinomios ortogonales en varias variables se pueden considerar clásicos. En una sola variable hay muchas caracterizaciones para lo que se suelen llamar polinomios ortogonales clásicos, pero la más habitual es aquella en la cual se considera polinomios ortogonales clásicos aquellos que son funciones propias de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes polinomiales, donde el primer polinomio, phi de x, es de grado menor o igual que 2, y el segundo, pues, de grado menor o igual que 1, y no dependen de n. Y el autovalor, el lambda n, valor propio, pues es un número real, que depende solamente del grado n de los polinomios. Hay un resultado muy bonito de Wagner en el cual se demuestra que solamente hay 4 familias de polinomios clásicos univariados, que son los polinomios de Jacobi, de Hermite y de Laguerre, y los polinomios de Bessel también, aunque estos últimos no corresponden a una función peso sobre un intervalo, sino que son polinomios que se ha demostrado que son ortogonales sobre la circunferencia. Bien, ¿qué pasa en varias variables? Bueno, hay un trabajo muy antiguo, no tan antiguo como el de Wagner, es un trabajo de Kral y Scheffer, que ahora vamos a ver, en el cual se estudian bajo qué condiciones los polinomios en dos variables pueden satisfacer una ecuación ahora en derivadas parciales, en dos derivadas. La motivación para eso son algunos resultados clásicos, en concreto los resultados de Hermite. Ya en los trabajos de Hermite aparecen los productos de polinomios de Hermite, y entonces se consideran polinomios que son ortogonales con respecto a la campana de Gauss clásica, pero ahora en dos variables. Y en este caso, para eso se demuestra que polinomios de grado total n pues satisfacen una ecuación en derivadas parciales, como la que hemos descrito antes, para los polinomios en una sola variable, donde ahora el autovalor pues depende solamente del grado total n. En el caso de la bola unidad, hay unos trabajos de Appel y Campé de Ferrier, que es una monografía de 1926, en la cual se estudian justo polinomios que son ortogonales con respecto a la bola unidad. Bueno, sobre la bola unidad con respecto al peso clásico de parámetro mu, con mu mayor que menos 1. Bien, para ello se demuestra que satisfacen una ecuación en derivadas parciales, donde ahora el autovalor pues depende también del grado total de los polinomios. Igual ocurría precisamente con los polinomios sobre el simplex. Polinomios sobre el triángulo, como los que había definido Kurwinder, pues se sabía ya que satisfacían una ecuación en derivadas parciales donde el autovalor, de nuevo, dependía solamente de n, que es el grado total. En un trabajo de Kral y Scheffer, de Kral padre, pues estudian qué familias de polinomios en dos variables
satisfacen una ecuación en derivadas parciales como la que hemos descrito. Es decir, una ecuación en derivadas parciales donde el término que corresponde a las derivadas de grado más alto, de orden 2, tiene unos coeficientes que son polinomios A, B y C, que tienen solamente un término de grado más alto. Y los polinomios D y E pues son de grado 1, ninguno de ellos depende de n, y solamente el autovalor depende de n y es de la forma A por n menos 1 menos A por n menos 1 más G por n, donde A es el coeficiente líder común de A, B y C y G es el coeficiente líder común de D y E. Bien, los ejemplos que he mostrado antes, los de la transparencia anterior, todo eso verifican esa propiedad. A una familia de polinomios que verificaba esto, pues Králj-Schaffer la llamaban una familia admisible, y entonces en un trabajo extensísimo, cerca de 100 páginas de trabajo del año 1967, pues estudian frente a cambios de variables, cambios afines en este caso, cuáles son las familias que encuentran. Y entonces encuentran varias familias que son naturales, que son los mencionados antes, Hermite, que son el producto de dos Hermite, una familia que son los productos de Laguerre, después los productos de Hermite por Laguerre y después Laguerre por Hermite. Vale, esto podría parecer que son lo mismo y es verdad, son lo mismo. Pero lo que pasa es que yo quiero respetar el trabajo de Králj-Schaffer y ellos distinguen los dos casos. No sé muy bien por qué. Pero el caso es que en realidad son la misma familia. Luego hay otra familia, que es la de los polinomios sobre la bola, otra más, que es los polinomios sobre el simple, estos definidos por Apple, y hay algunas familias más, en concreto 4 más, que ya no corresponden a funciones peso definidas sobre un soporte. Después se ha podido comprobar que estas 4 familias, bueno, 3 de ellas tienen explicación. La 8 y la 9 se corresponden con construcciones de Curvinder con polinomios de Bessel, ¿vale? Con lo cual ya no tienen un peso asociado, sino que son funcionales de momentos y la cuestión es un poco distinta. El caso 10 pues se corresponde con un producto tensor de polinomios de Laguerre, pero con parámetros negativos. Es un resultado de King, Kwon y Littlejohn de 1997 y esta familia, en la que normalmente en la literatura, la 7, pues se llama el caso más extraño o más intrigante, porque para esta no se conoce una función peso, se conocen explícitamente los polinomios. Nosotros tuvimos una fórmula de Rodríguez para esta familia, hace mucho tiempo ya, pero para esta familia no se conoce nada acerca de si se puede construir con la construcción de Curvinder. Nótese que las otras 9 sí, pero esta es la única que no se corresponde. Bien, después hemos encontrado nosotros otras que tampoco y que también admiten una fórmula de Rodríguez, pero eso ya es otra historia. Bien, y aquí faltaba algo. Nosotros hemos puesto los productos de Jacobi, los productos de Laguerre, productos de Laguerre por Jacobi, pero ¿qué le pasaba a los productos de Jacobi? ¿Por qué no? Es decir, si nosotros ponemos dos productos, dos familias de polinomios de Jacobi, con un peso, con parámetros alfa sub i y beta sub i, yo puedo hacer el producto igual que hemos hecho antes, ya lo hemos mencionado antes, es la familia de polinomios ortogonales sobre el cuadrado de lado 2 unidades. Entonces yo puedo construir la familia exactamente igual. Tomamos uno de grado h en x y otro de grado k en y, hacemos el producto y nos sale uno de grado total n, que es h más k. Bien, con las ecuaciones diferenciales de cada uno, yo puedo sumarlas y obtener entonces una ecuación diferencial para el producto de las dos familias. Y entonces resulta que obtengo una ecuación diferencial en derivadas parciales para los polinomios producto tensor Jacobi-Jacobi. Y todo ello, entonces, son solución de una ecuación en derivadas parciales. Pero hay un problema y es que el autovalor lambda sub hk depende de h y de k,
No depende del grado total, sino de los grados parciales. Y en ese sentido, en la literatura, pues normalmente a esta familia no se le considera familia clásica. Sin embargo, somos muchos, muchos, los descontentos con esa clasificación de los polinomios ortogonales de Kral y Scheffer, de no considerar a esta familia clásica. Bien, ante ese abandono, que es el no considerar la clásica, nosotros fue precisamente uno de los motivos por los que empezamos a trabajar en esto e hicimos una generalización sobre los polinomios clásicos. Pero me temo que el tiempo no da para tanto. Lo que voy a terminar es mostrando qué se hace en varias variables cuando uno quiere trabajar con cuestiones afines como toda la teoría algebraica, es decir, la teoría de relaciones de recurrencia, de núcleo, relaciones de Christoffel-Darboux, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, propiedades de cero. Bien, problemas de momento, todo eso. Bien, pues ¿cómo se hace? Bueno, pues nosotros en varias variables, D variables, nosotros consideramos los monomios en la forma habitual, es el producto de x1 elevado a n1 hasta xd elevado a nud. El grado del monomio es la suma de los grados parciales y entonces el conjunto de todos los monomios del mismo grado total pues tiene dimensión n más d menos 1 sobre n. Si yo ahora considero el espacio vectorial de los polinomios homogéneos de grado total exacto n, pues este tiene dimensión también la misma. Ese no nos va a ser muy útil. Bueno, un polinomio, nosotros normalmente lo podemos escribir como sigue. Pues es una suma de productos de coeficientes a sub nu por monomio x elevado a nu, pero ahora este índice nu es un multiíndice. Es un multiíndice nu sub 1, nu sub 2 hasta nu sub d, y la suma de todos ellos pues va a ser menor o igual que n. Llamamos πnd al polinomio, perdón, al conjunto de todos los polinomios que son de grado total menor o igual que n. La dimensión de este espacio ahora es n más d sobre n, y pi super d es la unión de todo ese espacio. El elemento fundamental ahora para trabajar es no trabajar con los polinomios individuales como se había considerado hasta este momento. Es introducir una idea que es la idea de un sistema de polinomios. Fíjense que en lugar de considerar el polinomio de grado 2, 1, etcétera, yo lo que voy a considerar ahora son todo una familia de polinomios, es decir, vectores de polinomios. Vamos a considerar una sucesión de vectores de polinomios. Pero estos vectores de polinomios tienen tamaño creciente. Desde el más pequeño, que tiene un solo elemento, el segundo tiene d elementos y así vamos creciendo. Bueno, nosotros ponemos estas familias, la de grado total n va a tener un total de n más d sobre n elementos, esto es un vector columna, ¿vale? Y los multiíndices que definen esos elementos pues están ordenados en orden lexicográfico inverso. Por ejemplo, la base canónica habitual de pi2, es decir, de los polinomios de grado 2. Bueno, el x0 es 1, el x1 es xy, el x2 es x cuadrado, xy y cuadrado, y así en adelante, ¿vale? Bien, pues en lugar de tomar, como estamos haciendo aquí, monomios, pues yo puedo tomar polinomios. Por ejemplo, en el x3 pone un polinomio de grado 3, otro polinomio de grado 3 distinto, otro polinomio de grado 3, por en total de 4 polinomios de grado 3 que sean linealmente independientes. A un conjunto de vectores como eso es lo que llamamos un sistema de polinomios. Ese sistema que hemos tomado antes lo que llamamos un sistema de polinomios canónico. Un sistema de polinomios mónico es aquel en el que los términos de mayor grado pues se reducen a uno solo, ¿vale? Por ejemplo, los productos tensores que nosotros hemos puesto antes, eso constituían un sistema de polinomios mónico. Ya para construir la ortogonalidad, pues en lugar de utilizar pesos, vamos a utilizar funcionales de momentos. Y un funcional de momentos, pues lo definimos como siempre. Nosotros tenemos una sucesión, mu sub nu. Notemos que ahora nu son multiíndices, ¿vale?
Y entonces, para cada multiíndice y cada número que yo considero, pues entonces definimos U, una aplicación que va de los polinomios en R, tal que a cada monomio x elevado a nu, pues le hace corresponder precisamente mu sub nu. Y después la extendemos por linealidad. Con esa definición de funcional de momento, pues yo puedo definir la ortogonalidad diciendo que dos polinomios P y Q son ortogonales si U de P por Q vale 0. Más aún, si pongamos que tenemos un polinomio de grado exacto n, decimos que es un polinomio ortogonal con respecto a U si se verifica que U de P por Q es igual a 0 para todo Q de grado n-1. Mejor dicho, de grado total menor o igual que n-1. Naturalmente, como ocurría en los ejemplos anteriores, ahora los polinomios ortogonales no son únicos, sino que hay muchos polinomios ortogonales. Entonces se llama V sub nd al espacio, porque forman un espacio, de todos los polinomios ortogonales a los polinomios de grado menor o igual que n-1. Bien, pues la dimensión de este espacio es menor o igual que este Rnd, que era n más d sobre n, porque esa es la dimensión total de los polinomios de grado d. Bueno, nosotros vamos a definir ahora la ortogonalidad, pero para definir la ortogonalidad vamos a utilizar una expresión como esta que tienen aquí. U aplicado al producto de un vector P sub n, que es un vector columna, por un vector P sub m, que es P sub m transpuesta, que es un vector fila. Bueno, pues esto se define como la matriz que sostiene al aplicar U a cada uno de los productos individuales. ¿Vale? Entonces, este U de P sub n, P sub m, que lo van a ver varias veces después, es una matriz. De hecho, con eso yo puedo definir, por ejemplo, los momentos. Y en lugar de definir los momentos individuales, ahora lo que se definen son bloques de momentos. Entonces yo defino M sub kj como U aplicado a los vectores X sub k por X sub j super t. Y entonces esto es una matriz que tiene todos los momentos correspondientes a todos los productos de los monomios de grado total k y los monomios de grado total j. Los productos, todo ello. Bueno, entonces yo puedo ordenar nuestra matriz de momentos poniendo esos bloques que tenemos ahí y construyendo esta matriz que tenemos aquí. Bueno, esta matriz engaña la forma que tiene porque en realidad es una matriz con bloques de tamaño distinto. Los bloques de la diagonal van creciendo en tamaño. El M00 tiene un solo elemento, ¿vale? Pero el M01 ya tiene D elementos y el M10 también tiene D elementos. Y así en adelante. De hecho, los bloques van creciendo de tamaño. Bueno, pues en este caso, pues nosotros decimos que el funcional es regular, pues si se verifica que estas matrices de momentos, todas ellas, pues son regulares. En el caso de tener un funcional regular, nosotros ya podemos definir lo que van a ser un sistema de polinomios ortogonal. Este sistema de polinomios ortogonal pues es simplemente un conjunto de polinomios P sub n para los cuales se verifica que U aplicado a xm por P sub n transpuesta es igual a 0. Entonces, nótense la similitud con las definiciones en una sola variable, solo que esto ahora son vectores y por lo tanto todo esto es una matriz. Este 0 es una matriz de dimensiones R sub m por R sub n. Y en el caso en que n y m sean iguales, pues esto es S sub n, donde S sub n es una matriz no singular. Y entonces, como consecuencia, pues resulta que cuando uno tenga dos vectores, P sub m y P sub n transpuesta, pues entonces, si m y n son distintos, el producto es la matriz 0. Y si m y n son iguales, el producto es una matriz Hn que es simétrica y no singular. Pero aquí hay que fijarse una cosa. Esto define ortogonalidades, ¿vale? Por esta condición del 0 aquí, porque los productos individuales van a ser 0, pero no todos los productos individuales son 0. ¿Cuáles son 0?
pues son 0 los que corresponden a productos de polinomios de grado total distinto. Pero los que tienen el mismo grado total no tienen por qué ser ortogonales entre sí. Entonces, yo, por ejemplo, yo considero ahora la construcción de un sistema de polinomios ortogonales, tomo, por ejemplo, para los polinomios de grado 3 en 2 variables, tomaría uno que va a ser ortogonal a todos los de grado 2, otro más también que es ortogonal a los de grado 2, y otro más, 4 en total, pero no tienen por qué ser ortogonales entre sí. Cuando sean ortogonales entre sí, lo que va a ocurrir es que esta matriz es diagonal, y entonces el sistema de polinomios ortogonales se dice mutuamente ortogonal. Se puede definir también cuando el sistema es definido positivo. Va a ser definido positivo cuando u aplicado al cuadrado de un polinomio cualquiera, pues es mayor que 0. Y entonces, en ese caso, van a existir las bases ortonormales. En el caso de un sistema definido positivo, pues puede existir una base ortonormal y ocurrirá que U de P sub n traspuesta, pues va a ser la matriz de identidad. Pero aquí hay una cosa. Al contrario de lo que ocurría con las bases ortonormales en una sola dimensión, las bases ortonormales no son únicas. Podemos construir infinitas bases ortonormales. ¿Vale? Bien, pero ¿qué sí que hay aquí? Por ejemplo, pues yo sí puedo extender algunas de las propiedades de los polinomios ortogonales. Por ejemplo, y esto va a ser lo último, la relación de recurrencia a 3 términos. Solo que en este caso hablamos solamente de relación a 3 términos. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Supongamos que tenemos un sistema ortogonal de polinomios o sistema de polinomios ortogonales, P sub n. Entonces, yo voy a multiplicar los elementos de P sub n por una de las variables, cualquiera, x sub i. Bien, pues si yo multiplico x sub i por P sub n, va a resultar con el razonamiento muy parecido al que se usa en una sola variable, que este x sub i por P sub n se puede escribir como combinación lineal de polinomios de grado total n más 1, de grado total n y de grado total n menos 1. Pero claro, aquí hay una cuestión, y es que, por ejemplo, si nos fijamos, P sub n tiene una dimensión, ¿vale? P sub n es un vector. P sub n más 1 es otro vector de dimensión distinta. P sub n tiene la misma dimensión y el P sub n menos 1 tiene una dimensión inferior, ¿vale? Entonces, todos estos coeficientes que hay aquí, A sub ni, B sub ni, C sub ni, eso no son escalares, ni siquiera vectores, son matrices. Todos esos coeficientes van a ser matrices. P sub menos 1 se toma como 0 y el C sub menos 1i pues se toma igual a 0. Y los, no sé si está, sí, aquí está. Y los coeficientes pues se pueden calcular a partir de los hn utilizando estas expresiones que tenemos aquí, que son muy parecidas a las que se tenían en una variable, solo que en ese caso pues se tomaban justo vectores individuales, perdón, polinomios individuales y no vectores como hay aquí. Bueno, pues con esta construcción de los vectores, precisamente con la que se puede trabajar de verdad con polinomios ortogonales. Nosotros hemos hecho una teoría de polinomios ortogonales clásicos utilizando esta construcción matricial, y con esta construcción matricial se pueden definir los núcleos, que los núcleos no dependen, eso sí, son independientes, y las funciones de Christoffel también son independientes de la base o del sistema de polinomios que se elija. Se pueden hablar de propiedades de los ceros, se pueden construir fórmulas de cubatura en algunas situaciones concretas, y en esa dirección pues hay todavía mucho trabajo que hacer. El trabajo que nosotros hemos hecho en Soboles, por ejemplo, también ha utilizado estas familias y estas relaciones así en general. Bien, y creo que eso es todo, no quiero aburrir más y solamente mostrar algunas de las referencias. Este es el libro clásico para estudiar polinomios ortogonales en varias variables, el de Dunkel y Schuh, de la edición del 2014, que es la más reciente. Un clásico de un autor ruso, Suetin, de polinomios ortogonales en 2 variables, aunque él trata precisamente
ecuaciones en derivadas parciales. Y en el texto de Sweeting, justo aparecen ecuaciones en derivadas parciales para polinomios en dos variables que no son las de Kralj-Schafer. Por eso Sweeting también dice que no parece que la clasificación de Kralj-Schafer de los clásicos en dos variables sea correcta. Este es el trabajo seminal de Xu, donde aparecen los sistemas de polinomios ortogonales. Y por último, pues esto es un buen resumen que pueden encontrar en la página web de Yuan Xu, donde aparece justo pues, muchas de las propiedades que aparecen aquí y algunas de las familias que yo he contado aquí. Y más cosas, muchas más cosas. Bien, y eso es todo.